Bendiciones, bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Buenos días, buenos días. Dios me los bendiga, como siempre, en este día jueves, ya el último jueves del mes de octubre, dando gracias a Dios por sus bendiciones y lo que siempre decimos, gracias a Dios porque Dios nos permite estar este día con vida, mientras otros tristemente ya no están. Murieron. Otros tristemente amanecieron en un hospital en condiciones muy críticas, muy lamentables. Otros quizás en problemas serios, horribles, que no pueden resolverse tan fácilmente, angustiados. Y otros posiblemente también, tristemente tal vez en la cárcel. Pero nosotros, tú y yo, estamos agradecidos por todo lo que Dios hace con nosotros y porque estamos aquí dando gracias a Dios por su fidelidad. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, con el mensaje de salvación, de poder, el mensaje transformador de vidas. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales, y especialmente un saludo muy especial de mi parte a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, que yo sé que hay gente que siempre está pendiente de esta transmisión y damos gracias a Dios por ello. Vamos a entrar en una oración, vamos a hacer una oración en este momento, pidiendo a Dios su gracia y su bendición para que esta palabra sea de impacto en la vida de todos aquellos que la escuchan. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque, como decíamos, este día nos permitiste amanecer, despertarnos con salud, con bendición, con todo. Oramos por aquellas personas que están, Señor, tristemente en un hospital, en situaciones muy tristes. Otros quizá en la cárcel. Otros enfrentando problemas serios, difíciles, muy difíciles. Otros quizás sufriendo la pérdida de un ser querido y tanta cosa. Oramos por toda esta gente, Señor, que está sufriendo. Pero en este momento también oramos por todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Si hay un corazón que no te conoce o alguien que se ha apartado de ti, Señor, este día, que sea el día de su encuentro contigo, su reconcilio también, en el nombre de Jesús. Muy bien. Una vez más, repito, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, Vladimiro Monroy, pastor, saludando a todos. Y en esta ocasión vamos a hacer una excepción dado a la época. Hemos estado hablando sobre la serie El Hijo de Dios según el Evangelio de Juan. Y hoy creo que nos tocaba el sermón número 6, me parece. Creo que son 7, me parece, o 5. No esto recuerdo, pero hoy vamos a hacer una excepción dada la época y vamos a hablar de Halloween y la fe cristiana. Halloween y la fe cristiana. Y para ello vamos a ir al libro. Santiago, capítulo 4, 7. Dice pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con esa palabra, con esa lectura empezamos hablando de que, a manera de introducción, el 31 de diciembre, la noche del 31 de octubre, otra vez más, 31 de octubre, en Estados Unidos y muchos de los países de América Latina es muy común celebrar la fiesta de Halloween o el Día de Brujas o la Noche de Brujas, porque por lo regular se lo celebran en la noche. Pero cabe decir que desde que inicia el mes de octubre es común en las tiendas y antes ni siquiera ha empezado octubre. Todavía estamos tal vez a finales de septiembre, pero ya se ven las tiendas y muchas casas. Ayer estuve en un banco precisamente y ahí estaba viendo yo cómo las empleadas estaban adornando y todo lo que tiene que ver con Halloween. Entonces, es muy común ver, por ejemplo, esqueletos de muertos colgados en las paredes, en los árboles.
Y para muchos es un acto de inocencia. Hace unos días estaba escuchando a alguien que decía en la televisión que por qué le quieren evitar a los niños inocentes, y decía, ya déjese de sus cosas religiosas. Así decía simplemente, no sé si la radio o la televisión. Así que para muchos es un acto de inocencia en que niños acompañados de sus padres salen a pedir dulces. Pero lo que muchos no entienden es la repercusión espiritual que esto conlleva debido a su diabólico trasfondo. Sí. Hace muchos años yo visité una familia y yo vi que tenían ahí todas las cosas de Halloween. Y yo pues de buena fe quise decirles que no era bueno. No, hombre, me conseguí una buena regañada. ¿Para qué les cuento, no? ¿Okay? Eso es cosa de niños, eso es cosa de niños, es cosa de niños, me decía. ¿Okay? Si supieran todo lo que eso conlleva, las maldiciones que eso trae. Y prueba de ello es que vemos tanto divorcio, tanta desgracia en el mundo, porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Y aunque tengan dinero, aunque tengan muchas cosas materiales, pero ¿de qué sirve tener millones de dinero si no hay paz? Si nuestros hijos emproblemados y tanta cosa. Es que muchos sin saber a propósito dicen celebrar, otros dicen, es el día del diablo. Pero lo dicen así de una forma burlona, es el día del diablo. Como si fuera poco, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor que nos alienta, que nos exhorta. Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre en vísperas del 1 de noviembre, o sea, un día antes que la tradición católica celebra el Día de los Santos. Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween, porque es una fiesta muy antigua, con un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samhain, que se celebraba el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos de otoño. Y esta celebración duraba 3 días y comenzaba el 31 de octubre, según algunos académicos, era un tributo al Rey de los Muertos. Imagínense, al Rey de los Muertos. La muerte no se celebra la vida. Así que no importa lo que se diga con respecto a dicha fiesta, que hasta al parecer se le da más realce que a la misma Navidad y a la Semana Santa. Es una fiesta totalmente ajena a la fe cristiana, totalmente pagana. Sin embargo, por otro lado, también el 31 de octubre, aunque de 1517, mucho tiempo después, es la fecha en que dio inicio la Reforma Protestante de Martín Lutero, en lo que más se conoce o mejor dicho, en lo que más nos deberíamos de enfocar. Celebrar a Dios por ese hombre valiente que Dios lo usó poderosamente para reformar el cristianismo, porque de otra manera pues estuviéramos quizás en la misma situación de aquellos años, ¿verdad? De aquel tiempo, pero gracias a Dios, así que mientras el mundo celebra a Halloween, la noche de brujas, nosotros enfoquémonos en la fiesta de lo que es la Reforma Protestante, el Evangelio de Cristo, que nos trae salvación, lo que siempre decimos que no es religión, porque religión siempre decimos que es un esfuerzo humano para buscar a Dios, que va de abajo para arriba, y el hombre nunca va a encontrar a Dios por sus medios. Pero el Evangelio que predicamos, el Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la Reforma Protestante, porque eso fue lo que hizo Martín Lutero, y durante el transcurso de esta plática vamos a estar ampliando un poquito más, ¿okay? Pero es ahí donde debemos más enfocarnos. Halloween no tiene nada que ver con agradar a Dios, decía 1 Corintios capítulo 10, versículos 31, dice, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, todo, no para la gloria de Satanás. Así que el deber de todo creyente es agradar a Dios en todo, en todo. Cuando venimos a Cristo ya no nos agradamos a nosotros mismos. Ahora todo es agradar a Dios. El mundo se quiere agradar a sí mismo.
Vemos, por ejemplo, los artistas, los famosos, viven de los aplausos, de la algarabía a la gente. Y cuando vemos que un artista ya empieza a perder publicidad, sale con algo, se inventa algo, la cosa es estar en la palestra. Porque el hombre, de eso viven, y aparte de eso, endiosan su ego, su yo. Pero nosotros los cristianos, es todo diferente. Nosotros morimos a nosotros mismos y ahora agradamos a Dios en todo. Y esto es adorarle o rendirle honor, porque adorar es rendir honor. Es agradecerle por todos sus favores y proclamar su nombre. Como decimos en la introducción, solo el hecho de estar vivos hoy, de estar con salud, es más que suficiente. Porque otros tristemente no la tienen. Hace unos días estuve en una clínica, creo que fue el martes, me parece, miércoles, un chequeo médico. Vi un ancianito, una condición totalmente, me dijo la persona que lo cuida, 85, 86 años. Pero pareciera como que tuviera 100 o 120, no sé, bueno, una condición muy triste. La familia obviamente le pagan quien lo cuide, porque pues, otros dicen que los van a dejar a los hospicios, a los lugares donde, porque no tienen para cuidarlos, y es entendible en una situación de consumo, una vida de consumo, donde demanda tanto, pues no hay atención, aunque quisiéramos. Yo le digo al Señor, Señor, mientras nos podamos valer de nosotros mismos, pero ya cuando no podamos, realmente llévanos, porque yo no quiero estar en una condición así. Que Dios escuche nuestras oraciones. Yo no quiero estar en una condición así. ¿Okay? Cuando ya no nos podamos valer, que nos lleve. Amén. Así que después, al fin y al cabo, todo lo que Pablo dice, que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo, pues al fin, dice Pablo, del Señor somos. Amén. Claro, mientras podamos desenvolvernos y vivir aquí en la tierra y hacer cosas para Dios, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Pero ya cuando Dios diga, pues nos vamos, porque estamos preparados para irnos con Él. Entonces, así que eso es lo que tenemos que agradecer a nosotros, a Dios, no agradarle en todo, no como el mundo, porque Halloween es una fiesta totalmente pagana, en que lo que se adora es a Satanás, se rinde honor al diablo, al enemigo de nuestras almas. El que anda viendo como león rugiente, viendo a ver a quién devora. El que no descansa tratando de acabar y de destruir la fe cristiana, pero nunca lo logra. Porque entre más se esfuerza, más y más y más y más de millones de almas se salvan por la palabra, porque sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Segundo punto, dice: los creyentes en Cristo no deben participar de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11. Y dice Pablo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo es enfático al decir: y no participéis. Esto es un mandato, no es un consejo ni una sugerencia, es un mandato. Y el apóstol más bien manda a reprenderlas. Y si Halloween es de Dios, pues tiene que ser de Satanás, porque hay dos caminos: o el camino a la vida eterna o el camino a la perdición. Tercer punto, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne no proviene de Dios. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías y envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la lista es grande, pero hoy lo que importa es para el mundo, o mejor dicho, hablar de idolatrías y hechicerías. Todo lo que leímos ahí, la lista es grande. Pero hoy lo que importa es
hablar de idolatrías y hechicerías con respecto a la fecha que estamos viviendo, al tiempo, a la época, mejor dicho, que tiene que ver con todo. La hechicería es obvio que tiene que ver con la idolatría. Es obvio, porque siempre se le rinde tributo a alguna imagen, a algún ídolo. ¿Okay? Y en Éxodo 22, 18 dice, a la hechicería no dejarás que viva, no dejarás que viva. Y Hechos 19, 18 al 20 dice, se lee, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha cuenta su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Oiga bien, así crecía y prevalecía poderosamente la obra del Señor. Así que Dios no se deja ser burlado. La palabra del Señor es la palabra, y ya lo dije, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece por siempre. Por eso decía al principio que damos gracias a Dios porque mientras el mundo celebra Halloween, la noche de brujas, ahí pasan los padres con los niños pidiendo dulces, y se ha dado el caso que dice que se han dado casos donde los dulces llevan cosas a veces peligrosas que les afectan su boquita, qué sé yo. Entonces, eso es Satanás. Pero gracias a Dios, porque por lo contrario, como decíamos, Dios un día, un 31 de octubre de 1517, Dios levantó a Martín Lutero como el iniciador de la Reforma Protestante. Cuando la iglesia tradicional o la iglesia católica vendía las indulgencias, ¿qué es una indulgencia? Eran especies de certificados. Y dependiendo de la cantidad de dinero que se pagaba, así eran los pecados que le mermaban, que ya no iba a pasar en el purgatorio. Como cantar con un certificado, ya soy libre, ya me quité 20,000 años, ya no voy a estar en el purgatorio, y así sucesivamente. Y así dice que fue como fue construida la Catedral de San Pedro. Había un obispo llamado de apellido Tessel, alemán, que recorrió, dice, toda Alemania, promoviendo y vendiendo los certificados. Y imagino, entre más dinero pagaban, si daban, hoy en día, pues hablando de hoy día, yo no sé si en ese tiempo en Alemania, en Argentina, en Inglaterra eran las libras esterlinas, pero aquí diríamos $20,000. Bueno, ya pagué $20,000, ya pagué, así que ya, y de repente ya no tenía que pasar por ningún lugar, ir derechito al cielo. Eso es lo que eran las indulgencias. Martín Lutero era un sacerdote, un monje, pero desconocía la escritura. La desconocía. Y un día encontró el justo por la fe vivirá. Y entendió, porque dice que Martín Lutero pasaba noches enteras pidiendo perdón por sus pecados. Y hacía listas, escribía las listas de sus pecados, de todo lo que la mente le traía, y el diablo le seguía recordando y apuntando, y no era de no salir, era de no terminar, era de no acabar. Y todo eso atormentaba a Martín Lutero, hasta que encontró el justo por la fe vivirá. Entonces, y escribió las 95 tesis. Eran como especie de artículos. Y no lo escribió de una forma de quisiera hacer daño o rebelarse, sino que era una especie de tareas que hacían los estudiantes de teología de su tiempo. Obviamente no habían computadoras como hoy, no habían los medios que ahora hay. Y entonces lo que ponían en las puertas, en los lugares públicos de las escuelas, universidades, seminarios, ahí clavaban sus escritos para que los dos demás estudiantes lo leyeran. Y los mismos profesores fueran ahí, los leyeran y daban su calificación. Hoy en día no. Por ejemplo, cuando hice la maestría y el doctorado, estudiantes en
México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela, en Guatemala, aquí, en otros estados. Por correo electrónico nos mandábamos las tareas para que los compañeros las leyeran las de ellos y nosotros las de nosotros. Pero en ese tiempo no habían esos medios. Entonces, eso fue lo que hizo Martín Lutero. No lo hizo en un afán de rebeldía, sino escribir lo que él consideraba, lo que él pensaba. No, hombre, eso causó tremendo porque le valió su expulsión, su excomunión. Se dice que primero iba casi a ser secuestrado, pero él no se retractó para nada. ¿Okay? Y siguió adelante. Luego vinieron otros como Juan Calvino y tantos otros que contribuyeron también a consolidar la Reforma Protestante. ¿Y cómo surgió todo eso? Bueno, podíamos hablar ya lo dijimos, de las ventas a las indulgencias. Y entonces Martín Lutero encontró que la salvación es por fe, no por obras. No por obras, sino por fe. Okay. Y bueno, no son de crítica, pero yo recuerdo cuando iba a Esquipulas en mi pueblo, a caballo y a pie, yo miraba a la gente cómo caminaba de rodillas desde el Calvario hasta la Basílica, calles empedradas en aquel tiempo. Hoy no sé, no he ido por ahí últimamente. Qué triste. Si ya Cristo pagó todo por nosotros, Él hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. ¿Okay? Y todo eso es lo que se demandaba. Y por eso es de que Martín Lutero encontró que la salvación es por fe y no por obras, y escribió sus 95 tesis. No en son de rebeldía, lo dije, sino en lugar ahí los clavó en la puerta principal de la catedral de Wittenberg en Alemania, para que los demás compañeros la leyeran, para que los profesores, los maestros pasaran leyendo y dieran su calificación. Por eso le causó tanto que fue, como no se retractó, fue excomulgado. Pero gracias a Dios, así como surgió no surgió, porque a Martín Lutero le llaman el fundador, es pura mentira del diablo. Martín Lutero no es el fundador del protestantismo. La iglesia siempre fue evangélica de un principio. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no encontramos que haya hecho ninguna práctica lo que practica la iglesia tradicional hoy. Ninguna. Ninguna. Los servicios eran, al igual que hoy, lecturas bíblicas, cantos, testimonios, predicaciones, ofrendas. Era todo lo que hacía la iglesia primitiva. Todos esos cambios que se fueron dando, esa liturgia, eso fue dándose después, a finales del primer siglo, y luego se fue consolidando en el segundo siglo. Ya en el tercer siglo ya era una cosa fuerte. ¿Okay? Y entonces fue cuando el Papa, que también es otra cosa, el Papa no fue el primer Papa, fue Pedro. Esa es mentira del diablo. ¿Okay? No encontramos ninguna que los apóstoles siguieran instrucciones de Pedro, que le obedecieran a Pedro, o que Pedro fuera, vamos a tal lugar, vamos aquí, fuera. No. Cuando Pedro, después de que llevaron a Jesús y lo arrestaron y lo crucificaron, dijo, me voy a pescar. No dijo, vamos a pescar. Vamos nosotros contigo, le dijeron los demás. Entonces fue algo espontáneo de ellos, pero no encontramos en ninguna parte de la Biblia, ni la Escritura, ni la historia, que Pedro haya liderado a los apóstoles. Tenía cierto liderazgo, sí, porque él era un poquito, por su carácter, un poquito espontáneo en todo, pero no encontramos que él los dirigiera. De ninguna, trabajaban en equipo. Entonces Pedro, el papado surgió como en el tercer siglo, y aunque dan nombres y toda la cosa, pero así como fue surgiendo. ¿Y cómo surgió el papado? Porque el Imperio Romano era el que gobernaba en ese tiempo, políticamente, militarmente, aunque intelectualmente no diría que gobernaba, así que
predominaba la cultura griega, porque se hablaba mucho el griego y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero en ningún momento, entonces, ¿qué pasó? Que el obispo de Roma, porque como ahí estaba el poder, todo el poder político y militar, entonces fue comenzando a ejercer hegemonía e influencia sobre los obispos de las diócesis en los otros lugares, como hoy diríamos en los otros estados, en los otros departamentos. Dado a que, al igual que en cualquier lugar, en los países nuestros, casi la mayor cosa se concentran en la capital. Y así fue como fue tomando autoridad y fue surgiendo el papado. El año 325 se decretó la adoración a la Virgen María. No encontramos que se adorara a María en ningún lugar de la iglesia primitiva, ni tampoco después, ni en tiempo de los padres apostólicos, que también es otra cosa que aunque no viene al caso, pero todo eso del apostolado, ni siquiera los que siguieron a los apóstoles se llamaron apóstoles como hoy. La historia le llama padres apostólicos, pero ese es otro tema. Pero el punto es que todo eso trajo la Reforma Protestante. ¿Qué pasó? Allá ya en el siglo pasado, a principios de los 60, el Papa Juan XXIII comenzó a ver que eran cientos y cientos cada año, o por no decir miles, de católicos que emigraban, diríamos, a la iglesia protestante. Y entonces fue cuando surgió el Vaticano II, que fue una especie de como 5 o 6 años que duró esa transformación, una revisión que se hizo, y surgió la renovación carismática. Pero antes de la renovación carismática, los evangélicos éramos herejes, éramos traidores. Así de fácil. Y lo vemos en la historia, las cruzadas, como la guerra a las religiones, como los cristianos eran masacrados, quemados, lanzados a las hogueras, a las fieras, a que los devoraran los leones. Eso se hacía con los cristianos. Y todo eso avalado porque, sin ir muy lejos, hace unos 30 años, 35 años, leí más o menos que una área de México, por ejemplo, creo que en la Sierra de Oaxaca, le prohibían el presidente municipal enterrar a los evangélicos en el cementerio municipal. Le prohibía. Imagínense. Pero sí les obligan, dice, a ayudar, a contribuir en las fiestas patronales. Tienen que andar haciendo adorno, limpiando calles y toda la cosa, pero les prohibía. Eso no hace mucho. Ahora imagínense en aquel tiempo qué sería. ¿Qué sería? Entonces, pero después de la renovación carismática, fue un cambio que se dio, aunque siempre hay conservadores, ultraconservadores también, pero ahora no somos los traidores, no somos los herejes, hoy somos los hermanos separados. ¿Y qué es lo que pasa? Que aprenden de nosotros, que ya antes se decía rezar, hoy se dice orar.